Entonces vamos a ver los últimos temas. No, es que yo por el audio más que todo, no quiero que escuche ahí todo internet, ahí todo feo. Entonces vamos a ver los últimos de la sección 17.2, 17.3 y la 18. Vamos a hacer lo más breve posible. Les recuerdo que el lunes, martes y miércoles no nos vemos. Intentaremos la semana de la semana del 1 al 9, ¿ok? Del 1 al 9 de aquí va de julio. Y practicando a desarrollar, a mejorar eso, permítame, a mejorar eso, lo que hemos aprendido desde SQL, ¿ok? Todo lo vamos a manejar eso, hay que manejarlo lo más que podamos. No sé si ustedes podrían los sábados, por ejemplo, el sábado 3, sí, el sábado 3, como en la tarde de 2 a 5, recibir cursos todavía para darle continuidad a lo práctico. Voy a Yo crear creo un que sí grupo. podemos ver. Sí, porque voy a crear un grupo con el de la sección de la 12 para de 2 de la tarde a 5 o de 2 a 5, de 2 a 6, dependiendo cómo estemos, para ir mejorando todo eso, para que ustedes ya estén listos con SQL y ya ustedes ya manejen SQL, por decir en su totalidad bien, y empezar desde cero, hacer todas las funciones, ir trabajando, haciendo ejercicios, porque la idea es que, como les digo, los ejercicios están aquí en material de referencia y yo, como le digo, es bien complicado estar en línea y evaluar a uno cada uno. Por favor, los dejo a ustedes que, con ese beneficio de la duda, los dejo ahí a ustedes para ver si ustedes ya van aprendiendo. Eh, Más bien, voy a ver si involucro a los de nivel básico, porque quiero que también ya le estén agarrando hilo. Y, y vamos a ir viendo esto porque vamos a utilizar lo que es Oracle Developer. La ventaja es que no se instala, este es como el Data Modeler. Pero necesito que ustedes ya aclaremos las dudas, que ya manejen tales cosas, que, o sea, ya no tengamos ese pedo, que tenemos problemas con cómo crear una tabla, cómo unirla, cómo eso, vamos a ir aprendiendo eso todavía. Como les digo, entonces yo les voy a ir el sábado igual, y si salimos en la semana igual les voy a dar clases fuera si quieren, porque yo creo que el otro curso lo empezaríamos el 19. Están diciendo que el 19, mis compañeros, yo ni sé, yo no estoy pendiente de lo que me dicen a mí hasta que el día, unos 2 días. Si es así el 19, entonces seguiríamos nosotros, pero ya el curso termina el 9. Ya el 10 al 19 seguimos practicando lo de SQL. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Porque así ya los quiero estar bien, yo los quiero bien preparados. Es que ese es el problema, que hay unas cosas que sí las manejan y otras cosas que las dan por encimita y a mí eso no me gusta, lo de Oracle. Entonces ahí les voy a decir a los muchachos, eso es tiempo mío, se lo estoy regalando a ustedes más bien. No me los pagan, pero igual a mí me gusta dar clases, me gusta clases. Solo hay que días que uno que quiere descansar. Yo sí lo voy a poner en un horario diferente esos días, ¿ok? Del 10 en adelante. Bueno, los domingos no los voy a dar porque en descanso, no hay que descansar también. Bueno, entonces vamos a lo que es creación y revocación de privilegios. Aquí más que todo la revocación y las creaciones es para dar un rol permitirle a ciertos usuarios ciertas funciones, ¿va? Entonces vamos a explicar lo que es un rol y cuáles son sus ventajas, crear una sentencia de rol y otorgar privilegios, crear sentencia grant on with grant option para asignar privilegios de objetos de sus esquemas para otros usuarios, crear y ejecutar sentencias para revocar los privilegios de objetos y otros usuarios y usar lo que es public, ¿va? Em, entonces vamos a lo que son funciones, rapidito, porque estos objetivos son como ejemplos, ¿va? Ahorita está trabado.
Un rol es un grupo con un nombre de privilegios, relacionados que se pueden otorgar a un usuario. Este método facilita la revocación y el mantenimiento de privilegios. Un usuario puede tener acceso a diferentes roles y mismos roles que se pueden asignar a diferentes usuarios. Los roles normalmente se crean para una aplicación de base de datos. Para crear y asignar un rol, en primer lugar, el administrador de base de datos debe crear el rol. A continuación, el DBA puede asignar privilegios al rol y dicho rol a los usuarios. Entonces se crea un rol, manager, ok. Entonces, por ejemplo, usted crea el rol manager, garantiza lo que es crear tabla. Este caso es en Apex, vamos, muchachos. Si ustedes van a usar lo que es create para lo que es MySQL, solo usan create. Ok, create. Y eso incluye lo que es la tabla y lo de la vista. Y creo que la vista creo que es solo el view. Al manager, o sea, al usuario que ustedes crean del rol. Ok. Y garantiza el manager to Jennifer Coe. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a Katia, yo genero un rol de manager y le doy permiso yo como administrador de base de datos, le estoy dando permiso para que pueda crear tablas y pueda crear vistas. Entonces aquí yo estoy creando estoy garantizando ese privilegio al rol manager. Pero yo tengo que asignar el manager a un usuario. Entonces para hacerlo, entonces garantizo el manager a Katia, por decirlo así. Entonces ya Katia puede crear dentro de la base de datos lo que son tablas y vistas. ¿Ok? Se utiliza la sintaxis para crear un rol. Entonces usted crea un rol y el nombre del rol, y después de eso del rol debe utilizar la sentencia GRAM para asignar el rol a los usuarios que usted crea que necesita asignar ese privilegio de rol. Estamos. Entonces, y en ejemplo se muestra que se crea un rol manager y a continuación se permite los gestores de crear tablas vistas. A continuación se otorga el rol a un usuario y que pueda crear tablas vistas. Ok, entonces se crea el rol manager, se crea la tabla, las vistas, tu manager, y el manager con el Jennifer. Lo mismo el ejemplo de ahí arriba. Aquí es lo que está garantizando el rol manager a un usuario X. ¿Se vuelve a repetir eso ya? Yo creo que el sistema está lentísimo porque no me deja reproducir esto. Si los usuarios tienen varios roles otorgados, reciben todos los privilegios asociados a todos esos roles, va. Nota, Create Role es un privilegio del sistema que no se ha emitido para las clases de Academy. Ya que está diciendo que todavía no ha salido de Apex. Entonces los roles son grupos con nombres de privilegios relacionados y se puede otorgar a usuarios. Simplifican el proceso de otorgamiento y revocación de privilegios. Los crea una DBA. ¿Ok? Y bueno, ustedes pueden ver las cadenitas que tienen ahí, va. Dios mío, carga. Entonces están los usuarios y aquí cada usuario tiene sus privilegios. Hay asignación de privilegios sin un rol y hay asignaciones con privilegios con un rol. Ok, entonces dependiendo del rol que le ponga va a tener una prioridad mayor, va, perdón. Entonces utilice la sintaxis para otorgar privilegios. Grant object on name to role with grant option, va. Yo voy a buscar lo del dar privilegios en MySQL para que tengan idea. Yo creo que para este nivel voy a usar Progress para los nuevos porque hay que aprender de otro nuevo. Yo Progress no usaba. Permítame, que aquí me salta. Y sale lo del Object Privilege, que es el privilegio al objeto que se le va a otorgar. Esta es la sintaxis, va. La columns, la lista de columnas, un object name, que va en este orden, va. Eso va con object privilege, perdón, que es el objeto, la columna lista, es la lista de columnas que van a salir de la tabla, un object name, el nombre del objeto, porque se le otorga el privilegio. Tú, donde dice use role, se le dice qué rol es el que le va a asignar, y de tipo privilegio público, si el objeto es público para todos los usuarios, y with grant action, que es la donde garantiza
los privilegios a un objeto por otros usuarios o roles. Para otorgar privilegios a un objeto, el objeto debe estar en el propio esquema o debe otorgar privilegios con gran option. Un propietario de objetos puede otorgar privilegios de objetos en el objeto a cualquier otro usuario o el rol de la base de datos. El propietario de un objeto adquiere automáticamente todos los privilegios del objeto dicho. Ejemplo, el Scott King ha creado una tabla de clientes. ¿Va? Estamos. Entonces, en el ejemplo 1 de la derecha, a todos los usuarios se les ha otorgado el permiso de seleccionar las tablas de client de Scott. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, ve. Grant select on clients to public. ¿Ok? Desde el momento que se está haciendo esto, porque suponiendo que en la base de datos solo está esta tabla cliente, que la hizo Scott King, ya el momento que lo puso como pública, esto lo está garantizando que todos los usuarios tienen el permiso otorgado para seleccionar la tabla, o sea, para ver los valores de dicha tabla. En el ejemplo 2, otorga los privilegios de update a Jennifer con el rol de gestor de columna, especificada de la tabla de clientes de Scott. Entonces dice, se le garantiza las actualizaciones y pone las columnas bajo las que puede actualizar a esa persona de la tabla, de la tabla llamada cliente. Aquí dice que uno puede modificar el primer nombre y el apellido. Y quien tiene manejo de esas tablas, de esa tabla cliente, es Jennifer Cho como manager, ¿va? Que es el rol que está utilizando esa persona. El tercero, si Jennifer ahora desea seleccionar datos de la tabla de escuela, la sintaxis debe utilizar la que se muestra, ¿ok? Entonces, para que Jennifer pueda ver los datos de la tabla, solo tiene seleccionar asterisco, from, que es lo mismo que estábamos viendo, pero tiene que poner el nombre del dueño que creó o el usuario, mejor dicho, el usuario que creó la tabla cliente, en este caso es Scott-King, punto cliente, entonces está diciendo selecciones, asterisco from, el dueño, el usuario que es Scott King de la tabla cliente, ¿no? Asimismo, Jennifer puede crear un sinónimo para la tabla Scott y seleccionar en el sinónimo. Entonces, para no estar viendo esto de Scott-King.cliente, Jennifer crea un sinónimo. Entonces dice, crea sinónimo llamado cliente para Scott-King.cliente. Para estar evitando estar copiando Scott-King.cliente, entonces creo el sinónimo. Ahora, para el paso 5, lo que hizo Jennifer es que, bueno, ya que hice el sinónimo, ya puedo consultar la tabla más sencillo. Selecciono asterisco from clientes y ya me da la información de la tabla cliente. Estamos, esto es bien sencillito. ¿Va? Entonces hay disponibles diferentes privilegios de objetos para distintos tipos de objetos de esquema. Un usuario automáticamente tiene todos los privilegios de objetos para los objetos de esquema que están en su esquema. Un usuario puede otorgar privilegios de objetos sobre cualquier objeto del esquema que es un usuario que posea otro usuario de rol. ¿Ok? Entonces, el usuario con privilegios puede transferir, permítame, puede transferir un privilegio que se otorga a la cláusula WIGRAN8 en otros usuarios y roles. Los privilegios de objeto otorgados con la cláusula WIGRAN8 se revocan si se revoca el privilegio que otorga. En el ejemplo siguiente se proporciona el usuario Scott el acceso a la tabla de los clientes con privilegios para consultar la tabla y agregar una fila de la tabla. En el ejemplo también se permite a Scott otorgar a los usuarios otros privilegios. ¿Va? Entonces selecciona, mírenme cómo hace, aquí el gran es como darle privilegios. ¿Va? Y dice, entonces, ya hace lo siguiente, o sea, da privilegios, garantiza privilegios del select insert en la tabla clientes a Scott King, porque suponiendo que Scott King es uno de los usuarios que es uno de los usuarios que tiene que modificar esta tabla cliente, supongamos que fue el que creado. Entonces,
tiene with Grand Option, entonces estoy garantizando la opción a Cochrane de que pueda de la tabla cliente seleccionar e insertar datos. ¿Ok? Un propietario de una tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios. ¿Ok? Mediante la palabra pública. El segundo ejemplo de la diapositiva permite a todos los usuarios del sistema consultar los datos de la tabla cliente de JSON. ¿Ok? Bueno, podemos usar la tabla cliente de JSON como para este ejemplo de Scott King. Esta tabla cliente es de JSON. Bueno, entonces JSON le dio permiso de seleccionar e insertar datos a Scott King para que pueda modificar la tabla cliente. ¿Ok? Y aquí está seleccionando el select en la tabla de JSON stand de clientes a todo público. ¿Ok? Ya está diciendo todo público puede manipular esa tabla. El objeto delete intenta realizar una operación autorizada como supresión de una fila de una tabla en la que no tiene privilegio delete. Oracle Server no permite que se produzca la operación. Se recibe un mensaje de error en el servidor. Tabla o lista no existe porque se ha realizado una de las siguientes acciones. Hacer referencia a una tabla vista que no existe puede hacer o realizar una operación en una tabla vista para los que no tienen privilegio adecuado. Es como que Ethan creó una tabla y usted, Katia, vaya a borrar datos de esa tabla, pero mientras Ethan no le dé privilegios sobre su tabla, le va a tirar la referencia que en la tabla no existe o la vista no existe, o le va a tirar un error diciéndole que no tiene los privilegios para hacer tal cosa, ¿ok? Entonces, usted puede revocar privilegio, ¿ok? Entonces, para poder revocar privilegios otorgados a otros usuarios mediante la sentencia revoke, que es revocar, ¿va? Al utilizar revoke, los privilegios que se especifican se revocarán a los usuarios que designen y otros usuarios a los que hayan otorgado estos privilegios con la palabra with grant option, ¿ok? Entonces, utilicemos la siguiente sintaxis para revocar el privilegio de otros objetos. Entonces se usa de un objeto, perdón. Entonces se usa revoke, el privilegio o los privilegios, todos en tal objeto, rotar usuario y el tipo de rol que tenga y si es público. Hay una cascada constraint. Dice que la cascada constraint es obligatorio para eliminar todas las restricciones de integridad preferencial realizadas sobre el objeto mediante el privilegio de reference. ¿Ok? En el ejemplo siguiente se revoca el privilegio select e insert proporcionando al usuario el code en la tabla client, en la tabla de cliente, de la siguiente manera. Revoke, select, insert, que estos son los privilegios que ustedes asignaron a tal persona. En la tabla tal, cliente, al usuario Scott King. O sea que a Scott King ya no le estoy quitando estos privilegios, ya no puede seleccionar e insertar. ¿Ok? Si se otorga un usuario privilegios con la cláusula with grant option, dicho usuario también puede otorgar privilegios mediante la cláusula with grant option. Esto significa que es posible es posible una larga cadena de usuarios con privilegios, pero no se permiten otorgar permisos de forma circular. ¿Okay? Entonces, with grant option, dice, si el propietario revoca un privilegio de un usuario que ha otorgado privilegios a otros usuarios, la sentencia de revocación tiene efecto de cascada a todos los privilegios. ¿Qué quiere decir? Bueno, Katia es la administradora de base de datos y nos dio base de datos a Ethan y a mí. ¿Ok? Esa nos dio el acceso a nosotros a estar dentro de la base de datos, pero Ethan me gestiona a mí. Entonces, como yo, bueno, uso la tabla de Ethan yo para trabajar unos asuntos, digo yo. Entonces, bueno, le pido a Ethan que me dé privilegios todo sobre su tabla. ¿Ok? Él me lo garantiza. Y porque usted, Katia, le dio el privilegio a Ethan de que no, vos puedes hacer lo que como un tipo, un administrador o manager de la base de datos, sin ningún problema. Pero cuando miró que estaba haciendo lo que hacía y que no le gustó que le estaba modificando mucho la base de datos, entonces Katia le quita sus privilegios. Entonces, cuando yo le pedí privilegios a Ethan, los privilegios que le quitó
cateaditas me los quita a mí también. O sea que va en cascada. Si yo tuviese a alguien más abajo que yo le doy los mismos privilegios de otras tablas dentro de la base de datos, también a esa persona y así sucesivamente, tipo cadena. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí pone, va, si el usuario A otorga privilegios select al usuario B con la cláusula with grant option y el usuario B otorga al usuario C privilegios también select con la cláusula with grant option y lo mismo hace el C con el B, solo el A con cancelarle esa onda, el privilegio al B nos quita el C y al D, ¿ok? Porque el usuario A es el administrador total. Ahora el usuario C puede, aquí está diciendo que con el grant, aquí está diciendo que puede otorgar, ¿va? Por ejemplo, el usuario A le otorga el select al B, como el usuario B puede usar el select, ese usuario B puede otorgarle el select al C y al D, ¿ok? Entonces el usuario C puede otorgar al usuario D el privilegio tal. Así como se lo da, se lo puede quitar el usuario A a todos, ¿ves? Entonces, sin embargo, ¿va? Como dice, si el usuario A revoca los privilegios al usuario B, los privilegios otorgados al C y al D son revocados también. Recordemos que el usuario A es el administrador de base de datos, es el que dice que quiere y que no quiere, el jefe. Como se ha mencionado anteriormente en esta lección, puede crear un sinónimo para eliminar las necesidades de calificar el nombre del objeto con el esquema y ofrece nombres alternativos para la tabla y secuencias, procedimientos u otro objeto. Los sinónimos pueden ser privados o públicos. Un sinónimo público lo pueden crear los administradores de base de datos o usuarios de base de datos a los que se hayan dado privilegios para hacerlo, pero no todo el mundo puede crear automáticamente sinónimos públicos. Nota, los privilegios de Create Public Synonym no se han otorgado a los alumnos de Academy. ¿Ok? Es que esas son las desventajas de Oracle, que permiten unas cosas, les enseñan una y no les permiten acceder a eso, a esos privilegios, a esas funciones. Tiene que pagar, creo, no sé, es muy complicado está eso. Los roles y privilegios difieren de varias formas. Un privilegio de usuario es un derecho para ejecutar un tipo de concreto de sentencia SQL o un derecho para acceder a un objeto a otros usuarios. Oracle define todos los privilegios, los roles por otra parte los crean los usuarios y utilizan para agrupar los privilegios de otros roles. Se crean para que sea más fácil gestionar los otorgamientos de varios privilegios o roles de los usuarios. Los privilegios se incluyen con la base de datos y los roles realizados a los administradores de base de datos o los usuarios de una base de datos concreta. Es larguito este tema, pero ya lo vamos a terminar. No me preocupe. El enlace de la base de datos es un puntero que define una ruta de acceso y comunicación unidireccional de una base de datos de Oracle a otra base de datos. El puntero de enlace se define realmente como una entrada en la tabla de diccionario de datos. Para acceder al enlace debe estar conectado a la base de datos local que contiene la entrada del diccionario. Ahorita solo estamos usando base de datos local, ¿va? Una conexión de enlace de datos unidireccional en el sentido que el cliente conecta en la base de datos local A puede utilizar un enlace almacenado en la base de datos A para acceder a información de base de datos remota B. Pero los usuarios conectados a la base de datos B no pueden utilizar los mismos enlaces para acceder a los datos de la base A. ¿Ok? Aquí ya la base de datos local y la base de datos remota donde recibe la información, pero la base de datos remota no va a recibir, no va a poder acceder a la base local. Y la única persona que puede acceder a la base local, a la base de datos local, es el dichoso administrador. Pero ya una base de datos remota ya es cuando se divide a los usuarios. Entonces, se crea un database link en la operación de Oracle Application. No hay conexión constante en la base de datos y, consecuencia, esta función no está disponible. Mírame, explica una cosa que no está disponible, es lo que me enoja. Si los usuarios locales de la base de datos desean acceder a los datos de la base de datos A, deben definir el enlace almacenado en el diccionario de la base de datos B. Una conexión de enlaces de base de datos proporciona a los usuarios locales acceso de datos remotos en una base de datos remota. Para que se produzca una conexión, cada base de datos del sistema distribuido debe tener un nombre de base de datos global único.
El nombre de la base de datos global identifica de forma única el servidor de la base de datos en un sistema distribuido. La gran ventaja de los enlaces de base de datos es que permite a los usuarios acceder a objetos de otros usuarios, o sea, tablas, pistas, procedimientos, todo eso, desde una base de datos remota para que estén limitados por juegos y privilegios y propietarios de objetos. Es decir, un usuario local puede acceder a una base de datos remota sin tener que ser usuario de la base de datos remota. En ejemplo, aparece un usuario Scott King que accede a la tabla empleada de la base de datos remota con el nombre de hscorer.admin.com, que este es el nombre global que se usa para la base de datos. Normalmente el administrador de la base de datos es el que es responsable de crear el enlace de la base de datos. ¿Ok? La vista del diccionario user BD link contiene información sobre los enlaces de los que tienen acceso al usuario. Una vez que se ha creado el enlace de la base de datos, puede escribir sentencias SQL para los datos del sitio remoto. Si se configura un sinónimo, puede escribir sentencias de SQL mediante un sinónimo. ¿Ok? Por ejemplo, create public synonym para hk-end, que esta es la base de datos y el tipo de tabla. Entonces, para ampliado, arroba, permita, esto es para la base de datos, no, esto es para la tabla, perdón. Sí, esto es para la base de datos, perdón. Entonces, esta es la base de datos hk empleado para en arroba hk adme.com. Entonces ya creé el sinónimo y escribí la sentencia SQL del sinónimo ese para ir dando la información. Ok, ya tenemos revocación. Miren, este de aquí vamos a hacerlo, vamos a conectarnos todos en la misma base de datos. Ok, voy a ver si yo puedo generar esa base de datos y ya enviarles a ustedes el link. Y les voy a enseñar cómo, pero voy a hacer pruebas yo con MySQL, más que todo con MySQL porque ese Apex es muy limitante, no me Apex, lo odio, lo odio ese Apex. Aquí vamos a ver la última sección del último capítulo de la sección 17, expresiones regulares, finalidades de las expresiones regulares, que usted puede escribir expresiones regulares, utilizar expresiones regulares para buscar, hacer coincidir, sustituir cadenas de sentencia SQL. Y vamos a ver, las expresiones regulares se basan en el uso de metacaracteres. Los metacaracteres son caracteres con un significado especial, como un carácter comodín, un carácter repetitivo, o un carácter que no coincidente, o un carácter de rango. Puede utilizar varios símbolos metacaracteres predefinidos a la coincidencia de patrones. En las siguientes diapositivas se muestran algunos de los metacaracteres y se proporciona una breve explicación de cada uno de ellos. Y ya están los metacaracteres, que serían el punto, el signo de interrogación, asterisco, bla, 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 y todo lo demás. Entonces el punto dice que coincide con cualquier carácter de juego que es soportado, excepto el valor nulo. El signo de interrogación coincide con ninguna o una incidencia. El asterisco coincide con 0 o más incidencias. Recuerdan que el asterisco es el que utilizamos para hacerle asterisco from, pues ahí está, que coincida con 0 o más incidencias. El más coincide con una más incidencia. El paréntesis son de grupos de agrupación. El carácter de la pleca invertida es carácter de escape. Está el palito operador de alternación para especificar coincidencias alternativas. Y este que coincide con principios de línea y la fila de línea y las otras expresiones de corchete que son para cualquier expresión representada en la lista. Una expresión regular simple es muy similar a la búsqueda con comodines a la que ya está familiarizada. Veamos un ejemplo. Vamos a utilizar el operador punto para buscar la letra A seguida de cualquier carácter de la letra C. Como la expresión regular, esto se haría de esta manera, A.C. ¿Ok? Es lo que hemos visto con lo de concatenación, ¿se acuerdan? O lo de like para buscar unas letras. La misma expresión como búsqueda con comodines, el SQL estándar sería where calling like A-B.
C, perdón. Entonces, ¿cuáles de las siguientes cadenas coincidirían con AC? Y le ponen ABC, ABC, porque aquí lo que está haciendo es que va, ¿cuál es la expresión regular? O sea, entre la A, B, C, te estoy diciendo desde la letra A hasta la última letra C, ¿va? Que le entran con coincidentes. ¿Y cuál es la letra en medio que coincide más? ¿Va? Entonces dice ABC, ABC, AQX, AXC. Entonces le pregunta cuáles de las siguientes tendría una expresión que sí se mostraría. Entonces dice las cadenas de rojo coinciden con la cadena de búsqueda C. ¿Por qué? Porque son en minúscula. ¿Ok? Si empieza con minúscula, va a empezar con minúscula. Y si termina con minúscula, va a terminar con minúscula. ¿Ok? Tiene que estar estas dos letras para que coincidan. Por ejemplo, aquí ABC no coinciden porque es con mayúscula. Aquí sí porque es minúscula la A y la C. Aquí también porque la A y la C coinciden. Chi minúscula, aunque esté la X. Aquí a pesar de que la B es mayúscula, empieza con una minúscula A y termina con una minúscula C. ¿Estamos? Este ejemplo falla debido a que tiene un carácter en la posición incorrecta o que las caracteres son de minúscula en mayúscula. Recordemos que la sensibilidad es un bien uso. Entonces, Oracle proporciona un juego de funciones de SQL que puede utilizar para buscar y manipular cadenas mediante expresiones regulares. Puede utilizar funciones en cualquier tipo de datos, sea char, clog o varchar, que son los más utilizados de tipo carácter. Una expresión regular debe ir entre comillas simple, ¿ok? Regular, una expresión regular entre comillas simple. Aquí viene lo que hemos visto en las clases anteriores, lo que es las funciones regulares de regex, ¿se acuerdan? ¿No? Regex slide, regex replace, insert, subtract y count. Esto lo vimos en el curso pasado, pero lo vamos a ir retomando. Supongamos que hace el pedido de enumerados todos los empleados con los nombres de Steven y Steven, ¿va? Stephen y Stephen. Entonces, Steven, entonces selecciona el primer nombre, el apellido, el tal empleado, en donde la función regular empiece con el primer nombre de empiece con esto, va, que es una mira la comilla simple, selecciona esta la del, ¿cómo se dice? La de la potencia, Steve, que es la como empieza, y que termine en numeral, y ahí está. Entonces estoy poniendo entre paréntesis qué valores los que va a incluir. B, no importa si venga la letra V o PH, pero yo quiero que me muestre los Stephen y los Steven. Esta me muestra una expresión con tal. Entonces, con expresiones regulares solo tienen que utilizar la función reject, slide y la cadena de búsqueda que ustedes quieren. Entonces dice que el del potencia especifica el inicio de la cadena que se está buscando, que sería este. La S mayúscula seguida, bueno, no es S mayúscula, esta es la, perdón, especifica el inicio de la cadena que se está buscando, después seguido S mayúscula, seguida de la T minúscula y seguida de la EVA, que es la de CT, que es el de Steven, que son las primeras letras de Steven. ¿Va? Ya lo otro, la cadena de búsqueda se da con la segunda parte y lo último. Después se abre paréntesis iniciando una subexpresión que estamos buscando que dentro de ese string o cadena esté tanto la B o la PH. Se le pone minúscula la letra que está buscando. Especifica o un va. Este significa un OR, por decirlo así, un O. Si no está la V, que sea la PH, va. Entonces busca lo que es la P seguida de una H con mayúscula y termina el grupo de opciones. Estas son mis opciones que yo estoy dando. Seguido de una minúscula y una N minúscula y el número dólar especifica el final de la cadena que se está buscando. Y ahí me muestra los resultados de esa consulta. Vamos a bajar un poquito, esto es rapidito. Sé que ese está en el MySQL, el regex. La función replace de las funciones regulares sustituirán el patrón de la cadena por otro. En este ejemplo se busca H seguido de cualquier vocal y sustituyen por los símbolos asteriscos. Last name, selecciona last name, reject, replace, last name,
¿ok? Y se pone lo del que comience con la letra H, que contenga la A, E y O en su nombre y que sea reemplazado porque está el replace, va, y le dice que sea reemplazado por dos asteriscos, va. ¿Qué quiere decir, va? Como un cambio de nombre empleado, o sea, que todo nombre que empiece con una vocal, con una consonante H y una vocal A, o una vocal E, o una vocal I, o una vocal o una vocal U, sea reemplazado por dos asteriscos, ¿ok? Por ejemplo, aquí ustedes ven Harstein, empieza con HA. Como está dentro de este rango de HA, a esa HA le pone asterisco. ¿Ok? Los dos asteriscos. Sería aquí Erstein, va, pero como H lo está sustituyendo por asterisco, le pone Harstein. Esos dos asteriscos. Aquí empieza con HI. Entonces, como está dentro de este rango, entonces a ese HI lo cambia por dos asteriscos. Y así sucesivamente. Entonces las funciones count de presiones devuelve el número de veces que aparece un patrón en una cadena. Imagínense. En este ejemplo, busca la expresión AB. Y se selecciona el país, el nombre, donde usa la función regular contar, donde el nombre del país tenga lo que es A y B. ¿Ok? Y contador de A y B. O sea que tiene que seguir A y B. Entonces, para los países, ¿ok? Donde regex o la función regular count de country name que tenga A y B sea mayores a 0. ¿Ok? Aquí ya lo está ordenando, ¿va? No es que aquí, si usted pone esta función, le va a tirar todos aquí los datos de que tienen, los que no tienen conteo, los que sí tienen conteo, etcétera. Pero aquí está poniendo los conteos valores a 0. Y entonces vamos a leer qué nombre de los países tienen A y B. Entonces República no tiene A y B corrido. Y aquí donde dice Zimbabue, si empieza con AB, va. Entonces le cuenta 1. Arab, ahí AB es una primera, República o Egypt tampoco tiene, y así va. Y después viene Arab aquí que es A y B y le da 1. Así sucesivamente. Si hubiera otros países con AB, que tenga varias AB, entonces ahí le pondría 2 o 3. Solo cuenta la expresión. Las expresiones regulares también se pueden utilizar como parte de código de la aplicación para garantizar que solo se almacenan los datos de la base de datos. Aquí se puede incluir llamadas en función para expresiones regulares, por ejemplo, la función check. Las expresiones regulares, por lo tanto, si desea asegurarse de que no se captura ninguna dirección de correo electrónico sin arroba en una tabla de base de datos, solo tiene que agregar la restricción de control. Entonces, alter table de la tabla de empleados, que va a modificar la tabla del tablo, y que agregamos una restricción al correo va address check y ponemos un check donde hay una función regular que empiece con arroba. Esto garantiza que todas las direcciones de correo electrónico deben incluir el arroba. ¿Ok? Si no se incluye el arroba, le tiraron. Mediante las expresiones regulares puede comprobar formatos de dirección de correo electrónico más a fondo para comprobar su validez. Y son válidas. Y una dirección de correo electrónico válida tendrá uno o más caracteres y a continuación el arroba seguido de uno o más caracteres. Y a continuación un punto y seguido de uno o más caracteres. Entonces aquí va. Aquí está chequeando si el correo tiene lo que es dentro del, antes del arroba tiene un punto o no tengo un punto, ¿va? Y así va incrementando. Pero aquí va diciendo que aquí hay un texto, después de que hay otro texto, después punto y aquí hay otro texto. ¿Ok? Entonces dice el símbolo punto más significa que hay uno más caracteres. Entonces este punto más me está diciendo que hay un montón de caracteres antes del arroba. El arroba es el símbolo de arroba. Después aquí el punto más me tira otro signo de caracteres. La pleca, que es la barra de escape invertida, está poniendo lo que... ¿Te acuerdan que la barra de escape me dice que el punto que es como comodín lo vuelve como texto, ¿va? O como carácter.
Entonces ese punto me lo pone como tipo carácter. Esta pleca invertida y este punto me está diciendo que este punto es carácter. Y después de ese punto sigue lo que es los otros demás caracteres. Aquí sería punto com. ¿Estamos? Bueno, pues estaba rapidito. Ya vamos a terminar, muchachos. Y como les digo, no lo vamos a ir trabajando eso. Quiero que terminemos eso bien, bien hecho. Entonces vamos a ver lo último, transacciones de base de datos. Y ya concluimos la clase de hoy. Ya terminamos lo que es programación en la plataforma. Ya tendríamos que ver lo que es a poner en práctica todo lo aprendido. Les voy a robar días. Entonces, transacciones de base de datos, dice. El objetivo de las transacciones de base de datos es definir los términos de commit, rollback, SavePoint en su relación con las transacciones de datos. Enumerar tres ventajas con las sentencias commit, con rollback y SavePoint y realizar por qué es importante hacer una perspectiva de negocio de control de flujo de procedimiento. ¿Okay? Las transacciones son un concepto fundamental en todos los sistemas de base de datos. Las transacciones permiten a los usuarios realizar cambios en los datos y a continuación decidir si guardar o deshacer ese trabajo. Las transacciones de base agrupan varios pasos en una unidad lógica de trabajo. ¿Ok? Una transacción consiste en una de las... Este es el TCL, ¿va? TCL creo que le dicen. Consiste en sentencias de DML constituyen cambios consistentes en los datos. Las sentencias de DML incluyen el insert, update, delete y merge. Las sentencias DDL crea, altera, drop, rename, truncate y las sentencias DCL garantizan y revoke. Estas son las transacciones que hemos visto antes de la clase. Entonces la analogía de la transacción. La base de datos de un banco contiene saldos de varias cuentas de clientes, así como saldos de depósitos totales para otras sucursales. ¿Ok? Supongamos que un cliente desea retirar eh, supongamos que el cliente desea retirar, transferir dinero de una cuenta, depositarla en otra cuenta del cliente de otra consulta. ¿Ok? Diferente. Entonces, esto es una analogía, va. Hay varios pasos independientes aplicados para lograr las operaciones bastante sencillas. Los datos de las sucursales bancarias desea asegurarse de que se producen todos los datos del paso de transacción o no se produce ninguno de ellos. Y si el sistema falla, las transacciones no se dejan parcialmente terminadas. La agrupación de los pasos de retirada de depósito en una transacción que proporciona esta garantía y la transacción se produce completamente o no se produce en absoluto. ¿Ok? Entonces, para que se logre esa analogía, viene lo que es el control de las transacciones. Entonces, se controla las transacciones mediante un commit o un rollback. El commit representa el punto en el tiempo en el que el usuario realizó todos los cambios que quería para agruparlos lógicamente y puesto que no se ha cometido ningún error. El usuario está listo para guardar los datos del trabajo. Cuando se emite la sentencia commit, la transacción actual finaliza haciendo que todos los cambios pendientes sean permanentes. O sea que no puede dar una marcha atrás de lo que ha hecho, al menos que borre el registro, si te haré un registro o haga el cambio. El rollback permite al usuario deshacer los cambios porque diga, ay, pucha, no quería hacer eso y bueno, al menos no le di commit a eso, entonces vamos a hacer un rollback para regresar los datos de los datos que me hemos hecho cambiados. Y eso lo vimos en el curso de primer nivel, va. Creo que tengo una función, eh, creo que con rollback aquí, si no me equivoco, no, creo que la borré. No, ya la borré. Tenía un rollback yo aquí, no. Bueno, si no tengo el rollback ya saben, ahí vamos a ir viéndolo, no se preocupen. En control de la transacción tiene un setpoint, ¿va? Las transacciones se controlan mediante la sentencia setpoint. Crea un marcador de transacción que divide la transacción en varias partes más pequeñas. Está el rollback to setpoint desde el momento que usted pone el setpoint y usted hace un setpoint. Después del setpoint en adelante usted dice, bueno,
vamos a hacer pruebas, a ver haciendo cambio de registro, a ver si se guarda, todas las cosas. Que las hace. Y mira, no, aquí me está fallando, entonces yo hago un rollback. Entonces ese rollback me regresa al save point, al punto de marcado, para ver cuál de esos sentencias me está provocando un error. ¿Ok? Si se ha cometido un error, el usuario puede emitir la sentencia rollback to save point para deshacer todos los cambios hasta el punto que establece el save point. O sea, que no le va a hacer el rollback de todo lo que usted ha hecho, sino hasta el punto de save point que usted ha puesto. Y puede poner varios save points, no hay ningún problema. En el ejemplo, el usuario ha emitido una sentencia update e inmediatamente creó un save point. Mire cómo es. Update, copiar a departamento, set manager ID igual a 101, donde el departamento ID sea igual a 60. Y le pone un save point one. Después de que la sentencia inserte una sentencia update, el usuario se ha dado cuenta que no se ha incluido la cláusula where en la última update. Entonces, para solucionar el error, ha emitido un rollback save to point y modifica la sentencia. Los datos se han restaurado al estado del save point. Y mire que el save point, usted les tiene que poner un nombre. Aquí llama save point 1 o le puede poner save point A, o el primer save point primero, save point segundo. Este es el nombre. Entonces inserta los valores, mira, inserta dentro de la tabla de departamentos, ID departamento y nombre de departamento, manager ID, location y todo eso, los valores 130, statement management 102 y 1500. Y mire este aquí, este actualizar la tabla de departamento y asignarle al departamento ID 140. ¿Qué pasa con este update? Como no se le hizo la cláusula where, a todos los departamentos le puso 140. ¿Se acuerdan que el delete trabaja de esa manera también? Que si usted no pone la cláusula where, le borra todos los registros dentro de la tabla. Bueno, los de hace lo mismo. Si usted no pone la cláusula where, él le pone todos los registros con tal. El departamento ahí dice igual a 140. Entonces pone el rollback to 6.1. Si usted ejecuta esta línea, va a regresar al 6 point que está acá. ¿Ok? O sea que va a deshacer todos estos cambios que están aquí arriba. Pero si usted le da commit, ya le dio commit a todos los registros y le queda de una ir y modificando o actualizando cada dato o borra todos los registros y lo vuelve a ingresar. Si usted tiene una copia guardada de cómo se van ingresando los registros de eso. Entonces eso es de que tener cuidado. En eso hay que tener que cuidado y son para base de datos larguísimas. Una transacción empieza con la primera sentencia de ML. Una transacción termina cuando se produce la siguiente sentencia. Y se emite una sentencia commit o rollback. Se emite una sentencia de DL. Esto viene en la prueba. Creando el alter table, drop table, el rename o truncate y se emite sentencias de CL. Un usuario sale normalmente utilidad de la base de datos de Oracle, lo que hace las transacciones actuales que se confirmen en forma implícita. Tras la finalización de la transacción siguiente, SQL ejecutarlo inicia automáticamente la próxima transacción. Se confirma automáticamente la nueva sentencia de DL o de CL, por lo tanto finaliza de forma implícita una transacción y todos los cambios realizados durante una de las transacción son temporales hasta que confirme la transacción. Está hablando del commit, ¿ok? La consistencia, imagínense que quiere dedicar varias horas de realizar cambio de datos a los empleados solo para averiguar que alguien más esté introduciendo información que ha entrado en conflicto con sus cambios. Oh, perdón. Entonces está diciendo que como que usted está actualizando datos y después otra persona está ingresando datos y usted, ¿qué onda ahí, hombre? Entonces, no, entonces para evitar interrupciones o conflictos, permitir varios usuarios que accedan
a la base de datos. Al mismo tiempo, el sistema de base de datos utiliza una implementación automática denominada consistencia de lectura. Es como cuando están en modo de mantenimiento, para no alterar todo lo que esté en la información de la base de datos, lo suspenden a la gente o al sistema por un tiempo y solo lo ponen en modo de lectura. Pueden ver los comentarios, pero usted no puede editar nada. Entonces la consistencia de lectura garantiza una vista consistente de los datos para todos los usuarios de todo momento. Que los lectores no visualicen datos de proceso de cambio, o sea, que no les da oportunidad de cambiar. Y que los escritores que tengan garantizados los cambios de la base de datos realicen de la forma de consistente. O sea, que ustedes, los administradores que están a la base de datos, tengan esa factibilidad de poder editar lo que están buscando sin ninguna complicación alguna con respecto a lo del manejo de que los usuarios estén utilizando la base de datos y ellos estén haciendo mantenimiento. Que los cambios realizados por el escritor no hayan destruido ni entren en conflicto con los cambios realizados por otro escritor. La consistencia de lectura es una implementación automática. Una copia parcial de la base de datos se mantiene en un segmento de deshacer. Cuando el usuario A emite una operación de inserción o actualización o supresión de la base de datos, Oracle Server toma una copia instantánea de los datos antes de cambiarlo y lo escribe como un segmento de deshacer rollback. Si el usuario sigue viendo los datos como existía antes de que iniciaran los cambios, ve la instantánea de los datos de los segmentos de deshacer. Aquí ya vamos a terminar y lo que lo pone en un tema. Ok, antes de confirmar los cambios de la base de datos, solo el usuario que está cambiando los datos ve los cambios. Todos los demás solo ven la instantánea del segmento de deshacer, que quiere decir que ven como era la base de datos anterior, pero no ven las modificaciones actuales dentro de la base de datos según el administrador. Esto garantiza que los lectores de los datos vean datos consistentes a los que se están realizando actualmente en ningún cambio. Cuando se confirma la sentencia de MN en cualquiera que se ejecuta la sentencia select, puede ver el cambio realizado. Si la realización del rollback de la transacción y los cambios se deshace, la versión original anterior de los datos del segmento se deshace y se vuelve a escribir en la tabla. Todos los usuarios ven la base de datos como existían antes de comenzar la transacción. ¿Okay? Entonces el commit rollback garantiza la consistencia de los datos, posibilitando obtener una vista previa de los cambios de los datos antes de deshacer, que los cambios sean permanentes para agrupar lógicamente operaciones relacionadas. SafePoint crea un punto de transacción al que puede realizar un rollback sin tener que deshacer toda la transacción. Commit, rollback y SafePoint se denomina un lenguaje de control de transacción o TCL. ¿Ok? Ya viene la función. Esta la vimos en el primer curso. Cómo funciona el rollback y la transacción. ¿Va? En la transacción se muestra en el gráfico y se ha emitido una sentencia delete y a continuación se ha establecido un save point. Entonces empieza el tiempo del commit, ¿va? ¿Cómo va? Entonces empieza la transacción, o sea, la consulta, donde viene lo que es el delete, crea un punto de guardado para ver si en verdad quiere borrar un registro y si sale bien como quiere. Si no le gusta cómo sale, solo darle un rollback y regresa al punto de transacción. Perdón, ahí no tiene un save point, perdón. Entonces aquí borra la transacción, perdón. Después del save point va a insertar un update. Ando leyéndolo mal. Y va a ver si inserta y actualiza los datos que ustedes quieren. Si no les gusta cómo se actualiza, el rollback regresa al punto A. ¿Ok? Porque quiere borrar una transacción. O sea, esa transacción es usted la que quiso eliminar y después quiere actualizarla o insertarla. Si no le gustó, hace el rollback. Si ya le gustó, va al siguiente punto. Inserta otro valor. Si no le gusta que esté insertando otro valor, hace un rollback. Y así va el juego este. Que de la transacción. Entonces, SafePoint actúa como marcador para realizar un rollback posterior de los datos de los que están utilizados en ese punto. En el ejemplo, después del SafePoint al, el usuario emite una sentencia insert y update y a continuación establece otros marcadores de SafePoint. Porque aquí se están haciendo modificaciones, actualizaciones o inserciones. Entonces uno tiene para asegurarse poner un SafePoint y evitar que se guarde algo indebido. Si por algún motivo el usuario no desea que se produzcan estas opciones,
puede emitir el rollback al punto A, al save point A. Esta opción realiza un rollback en el estado de datos tal como encontrado en el save point del marcador A. Entonces, ¿qué no realiza la operación? Y la adición de otros save points crea otros marcadores para un rollback si el usuario emite una sentencia rollback sin una sentencia rollback de tu save point. Ok, entonces todas las transacciones se deshacen de todos los cambios pendientes. O sea, si usted no usa un save point, solo un rollback, todas estas sentencias que usted ejecutó regresan al estado original. ¿Okay? Entonces la confirmación automática de cambio en las bases de datos produce las siguientes circunstancias, lo que es las sentencias DDL, DCL y los usuarios salen normalmente de la utilidad de base de datos de Oracle, lo que hace una transacción actual que se confirme de forma implícita. Se emite implícitamente sentencia commit o roll. Y vamos allá, termina ya, nos quedan tres tiempos. El rollback automáticamente se produce tras una terminación anormal de la utilidad de la base de datos de Oracle cuando se produce un fallo de sistema. O sea, recupera los datos, como que se me apaga la computadora de la nada, pero el rollback me regresa al estado último de lo que yo hice. Esto evita cualquier error de datos que provoque los cambios deseados de la tarea subyacente, por lo tanto, la integridad de los datos está protegida. Un bloqueo, es importante evitar que más usuarios cambien los datos a la vez. Oracle utiliza bloqueos para evitar una interacción destructiva entre las transacciones que sea el mismo recurso, tanto objetos como usuarios como objetos de sistema no visibles. Como bloquee la base de datos de eso, entonces la Oracle lo realiza automáticamente y no necesita ninguna acción del usuario para hacerlo. El bloqueo implícito se produce de la sentencia SQL según sea necesario y según la acción solicitada. El bloqueo implícito se produce para todas las sentencias de SQL excepto el select. Y los usuarios también pueden bloquear los datos de forma manual, a lo que se denomina bloqueo explícito. Cuando se emite, una sentencia commit o rollback, se liberan los bloqueos de una fila afectada. Y ahí termina el curso de programming, pero falta la parte práctica que la que tenemos que desarrollar. Tenemos una semana y no, que podríamos usar el GitHub para guardar que... ¿Cómo se llama? Como usted dijo que iba a usar una base que íbamos todos, algo así. Sí, va a ser una base de datos para que ustedes puedan ver cómo crearla. Una base de datos donde ustedes puedan meter sus usuarios. Ok. Yo pensé que como para manejar versiones o algo. No, es que eso es para que usted cree una base de datos remota y que se pueda obtener sus usuarios y que pueda manipular la base de datos. Voy a ver si la puedo crear en MySQL. Para que ustedes vean cómo hacerlo. Es para eso, ¿verdad? Okay. Bueno, muchachos, la clase aquí termina. Miren cuánto tardamos, 1 hora. Entonces, como les había dicho, de aquí ya nos veríamos hasta el jueves primero, ¿verdad? Del jueves primero en adelante vamos a tener del 1 al 2 y 3, el domingo no doy clases, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque se supone que el 19 retomamos los cursos de base de datos, se supone, no se va. No estoy con certeza, pero vamos a aprovechar ese tiempo al máximo, hacer ejercicios puros prácticos. Eso sí, que por cada hora yo solo les voy a dar 15 minutos de receso. Vamos a estar un poquito heavy, entonces quiero que se mantengan bien desayunados, traigan su desayuno. Voy a hablar con ustedes y el otro grupo a ver qué dicen, si les parece, de la sección de las 11, si nos ajustamos en un solo horario, para que no se levanten temprano ustedes y empecemos un poquito tarde y todos al mismo tiempo para que abarquemos todo eso y tengamos más horas. ¿Estamos? Porque necesito saber sus horarios. No todos pueden estar en la mañana. Mire que ofrecen. Ahora tiene que ver los videos y quiero ver si se pueden ajustar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si todos concuerdan,
empezaríamos como a las 10, no, desde las 9 hasta la 1 de la tarde, así corridito, pero bien preparados, quiero tenerlos en eso, pues, porque para mí 90 horas es poco. Se tarda uno más dando los temas en eso que la clase. Entonces yo voy a hablar con ustedes. Ahorita enfóquense más que todo en terminar la plataforma el lunes, martes y miércoles y este fin de semana. El 1 regresamos y el 1 les voy a decir, bueno, se conecten el jueves, me dicen qué onda, vamos a empezar los primeros temas, los básicos, ¿va? Y si están de acuerdo, nos ajustamos a ese horario y damos más horas clase, pues y damos corrido y todos estamos dentro de ella. Si no, pues seguimos con nuestro horario de clase de 9 a 11, de 8 a 11. No, para mí está bien. Sí, no, yo por eso les digo, Igual yo, General. yo me quiero adecuar a los que puedan. Si no se puede y hay gente que me dice que no puedo por el trabajo, entonces, como les digo, si ustedes quieren ir al horario de las 11, yo les pongo el link. ¿Ok? Y los de las 11, si quieren en la mañana, les voy a poner el de las 8, no hay ningún problema. Tiempo hay. Pero vamos a poner a practicar todo eso. Vamos a ir agarrando los ejercicios de base de datos desde el nivel 1 hasta el nivel actual. ¿Estamos? Para que vamos a... Sí, Bueno, entonces muchachos, los dejo. Seguimos, nos vemos hasta el jueves, si Dios lo permite. Y avancen en la plataforma, termínenla. Pasen buen día. gracias, Bye. ingeniero, igual. Hasta el jueves.